Esta noche revelaremos los secretos mejor guardados de nuestro mundo. Misterios ocultos con Mayra Berenice. Más allá de la música, Mayra Berenice en vivo. Hoy, miércoles de ceniza, día 2 de marzo, es el inicio del tiempo de Cuaresma. Este periodo donde nos preparamos para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección que celebran los cristianos hasta llegar al glorioso acontecimiento de la Pascua. Hoy, para hablarnos de este tema, tenemos al mejor chamán de Guadalajara. El chamán Paulino está con nosotros. Maestro, un placer, buenas noches. Un placer, Mayra, muy buenas noches y con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todas las personas que te sintonizan a través de los diferentes medios de distribución de este programa. Gracias, maestro. Y miren, hoy vamos a hablar de cómo surge esta tradición, qué significado tiene la imposición de la ceniza y mucho más con el chamán. Maestro, adelante. Bueno, en primer lugar quiero hablarles acerca de los ayunos. Cuando nosotros hablamos del miércoles de ceniza, hablamos del principio de un ayuno espiritual. ¿Cómo sobrevivió Jesús 40 días y 40 noches sin comer? Ese es uno de los misterios que muchas personas que lo seguimos hemos querido practicar. Jesús hacía algo importante que era el sacrificio de uno mismo. Esto es, ya no había que sacrificar ni ofrendar animales o sangre a Dios, sino que el sacrificio lo teníamos que hacer nosotros mismos. En nuestra cultura, en la cultura de Latinoamérica, de los mexicanos, nosotros tenemos un mito de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tenía un poder, una inteligencia y una fuerza física superior. Y nosotros relacionamos el Teotihuacán en el siglo I y III después de Cristo. Esto es, Jesús, Quetzalcóatl, se va de un lugar y aparece en otro. Así pasó en América Latina, que llegó con los de Teotihuacán y luego se va con Kukulcán. Pero el mito fundador de la filosofía de Quetzalcóatl habla de que Nanahuatzin se arroja a la hoguera, se sacrifica por todos para que el sol pueda seguir generando vida en el universo. Entonces, hablamos del sacrificio de uno mismo y de la muerte voluntaria como generador de vida eterna. Quetzalcóatl sacrifica su propia sangre en el año de Cacal del calendario azteca. Coincide, sería con la existencia del avatar de este Jesús, que en el pueblo de Israel, después de tomar las aguas del bautizo, se va al desierto por 40 días a hacer un ayuno para simbolizar el sacrificio que se hace por uno mismo. Después de este sacrificio, entonces de este ayuno, él es tentado 3 veces por el demonio. ¿Para qué era esta preparación? ¿Para qué era este sacrificio? Pues esta preparación y este sacrificio era para prepararse a una muerte voluntaria. Y el sacrificio de su propia sangre suponía el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, en esta mitología, ¿qué significa el desierto? Yo he ido varias veces al desierto y a hacer ayunos al desierto. Quiero decirte que los primeros 3 días de hacer un ayuno, vas a sentir la falta de concentración, vas a sentir mareos, puedes sentir gastritis y si prolongas este ayuno puedes tener daños neuronales permanentes. Entonces Jesús era un hombre espiritual que se preparó a sí mismo para hacer este sacrificio. Y en varias religiones y en varias culturas
se sigue haciendo, se sigue imitando este ayuno para purificar al hombre y prepararlo para una evolución espiritual. Los chamanes en México hacemos dieta de 21 días con vegetales y agua. Y las dietas consisten en retiros temporales en el monte o en el desierto, generalmente de 10 días de aislamiento y bajo un estricto método de alimentación. Se dieta una sola planta, comes una sola planta, para que el espíritu de esa planta, de la abuela, decimos nosotros, esté en ti. Que esté presente. Entonces, esa ceniza Exacto. que te ponen, puede ser la ceniza de Nanahuatzin, que se inmoló, se sacrificó a sí mismo hasta convertirse en ceniza. Pero esta ceniza representa el polvo de la tierra al cual regresaremos. Exacto. Polvo eres y en polvo te convertirás. Exacto. Que simboliza la vida eterna. La vida eterna, esto es la vida eterna que nuestros ancestros la obtenían por la muerte voluntaria. Y por eso, cuando hacían sacrificios en Teotihuacán, era para conmemorar ese hecho de que Quetzalcóatl, Nanahuatzin, se había sacrificado por todos nosotros y había ofrendado su sangre, y era un honor. Nuestros ancestros lo querían imitar todo el tiempo. Recordemos que Quetzalcóatl era un iluminado, era un grado de iluminación. Así es. Es algo así como decir el representante de Dios en la tierra, lo que actualmente sería el Papa para los católicos. Y había reyes que tenían ese grado, y había personajes que tenían ese grado sacerdotal. Y para tener ese grado sacerdotal, el rey o la persona que quería llegar tenía que hacer estos sacrificios, autosacrificios, y estar dispuesto a dar la vida por el bienestar de los demás y sacrificar su propia sangre. De modo que este ayuno espiritual que nosotros estamos por iniciar este día, de 40 días y 40 noches, es altamente simbólico para nuestro desenvolvimiento, no solamente para desintoxicarnos. Estamos en la época de Piscis. Piscis tiene que ver con la espiritualidad. La energía que nos llega es la energía que necesitamos para hacer este ayuno. La fuerza, el apoyo. La Maestro, fuerza cuando que necesitamos para hacer este ayuno. Pero ¿cómo puedo prepararme yo para hacer un ayuno espiritual? Yo que quiero empezar a hacer esta elevación de mi espíritu, tengo que empezar ayunando de 24 a 36 horas. No debes de ayunar fluidos, o sea, agua, por más de 3 días. Y puedes empezar ayunando una sola comida por 3 días. Y también se considera, y yo considero, en este miércoles de ceniza, que hoy también yo inicio un 40 días de ayuno. Y te explico cómo hago mi ayuno. Hago un ayuno de cosas tóxicas en mi vida. No veo violencia, no veo cosas que generen violencia. Dejo algo que yo quiera cambiar. Se abstiene uno, exacto, de algo que nos perturba. De fumar cigarrillos. Claro. Me abstengo de fumar cigarrillos. Me puedo abstener de ingerir azúcar, pan, no cigarrillos. Y ese ya es un ayuno. Esto ya es un sacrificio que yo puedo hacer. Exacto, un esfuerzo para lograr un cambio. Maestro, vemos muy seguido el número 40 días, la cuarentena, uno se alivia, etcétera. ¿Qué significado tiene el 40 dentro de la numerología o dentro de todo esto que estamos hablando ahorita? 40, este significado tiene que ver con los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, la Biblia. Pero también vemos que se dan 40 días de aguinaldo, también vemos que se dan 40 días después de
de que una persona ha dado a luz. Entonces este número 40 es un ciclo, es un determinado ciclo de tiempo en el espacio y tiempo que es necesario para hacer un cambio en tu vida. Entiendo. Por eso, amigos, el inicio de todo lo que estamos haciendo y queriendo cambiar arranca hoy. Hoy, miércoles de ceniza, vamos a esperar con gratitud, con amor, la pasión, la crucifixión y, por supuesto, la Pascua, que ya se aproxima. Ese tiempo de reflexionar y de cambiar sobre todas las cosas, maestro. Así es, aprovéchalo y hazlo vida. Que así sea. Miércoles de ceniza, amigos. En esta ocasión, el mejor chamán de Guadalajara nos acompaña precisamente desde México. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti, maestro.